nosotros nos damos cuenta, en cambio, es que Al-Ándalus es un proceso que se entiende muy mal. Hay muchos procesos de arabización, de islamización. Es una sociedad muy arraigada y que luego deja no solamente un gran legado monumental o de manuscritos, etcétera, sino que afecta mucho lo que es después la historia de España posteriormente. Y esto digamos, continúa durante la Edad Moderna. Y lo que luego vemos también después en la historia de España es que lo que tenemos también es una diversidad política, lingüística, que representa el caso catalán, el caso vasco, el caso gallego, etcétera, que de nuevo ha quedado siempre anulada desde el punto de vista de los discursos de esta unidad de España que siempre hemos, conocido. Ahí estamos precisamente viendo, pues, cómo, bueno, aparte de los castillos que nos remiten, luego hablaremos de la España medieval, usted es medievalista, de los castillos, pero veíamos ahí cómo bajaban, digamos, el avance de la Reconquista y cómo la explicación de las zonas, de las lenguas que fueron bajando a caballos o a lomos del imperio, que diría Nebrija, corresponden a la parte oeste el gallego, que es el portugués, viene del gallego, la zona troncal, con la reserva de Euskadi en el interior, y en la zona este, pues el norte de Valencia, Cataluña y Mallorca. Eso, digamos, es un extra en el tema de las lenguas. Pero al margen de esto, antes de ir con algunos episodios de la historia de España, y nos remontaremos a Pelayo. Hemos tratado de buscar los archivos, alguna declaración de él, no la hemos encontrado, pero bueno, vamos a intentar hablar también de don Pelayo. Pero, por ejemplo, dices, esto no es un manual convencional de historia, o no solo un manual convencional de historia. Lo defines como un intento de ayudar a desescombrar literalmente de mitos en nuestra historia que ayude a desnacionalizarla. ¿Qué le pasa a la historia? No solo en España, pero también en España, para que sea necesario desescombrar. Bueno, la historia de España se ha llenado de escombros de lugares comunes, de una gran cantidad de tópicos, de una gran cantidad de lugares comunes que han ido, yo creo que sepultando un mosaico muy diverso, que cuando lo quitas todos estos tópicos de en medio te das cuenta de que es fascinante. Entonces el problema con la historia de España, y de lo que no es España también, es que se ha buscado en ella muchos elementos identitarios. La gente ha tratado de buscar, o muchos historiadores han tratado de ofrecer en la historia de España una identidad, pensando que sus propios valores, sus propias creencias son los mismos que los que existen en el pasado y deben corresponder a toda la sociedad. Y el problema que tenemos hoy en día es que tenemos una sociedad diversa y que esa sociedad diversa no merece este tipo de historia que están recibiendo muchas veces. Estamos hoy en día recibiendo lo que Ángel Viñas decía, una mala historia, porque en muchos casos estamos recibiendo mala historia por parte de muchos ideólogos de distintas tendencias, por parte de muchos publicistas, y yo creo que este país merece una historia un poco mejor, una historia que sepa integrar mucho mejor los elementos de diversidad que han conformado este proceso que ha sido lo que ha sido España a lo largo del tiempo. Se ha utilizado la historia para justificar el presente y por dónde tiene que ir el futuro, y enseguida hablamos de esos, a base de exaltar, falsear, idealizar momentos concretos de nuestra historia. Dices que esto es un fenómeno muy español, pero quizás si rebuscamos en países de Europa, pues encontramos situaciones similares, desde Juana de Arco en adelante. Esto ha ocurrido efectivamente y está ocurriendo en muchos lugares de Europa hoy en día, con la diferencia de que España de una manera u otra ha preservado esa diversidad. Es decir, España hoy en día es una nación diversa, con lenguas distintas, instituciones distintas, que hasta hace poco pensábamos que era un problema, pero que yo creo que hoy deberíamos empezar a ver como una oportunidad. Y que además no es una cosa que haya sido un fracaso histórico de la nación, como muchas veces se presenta, es decir, que de alguna manera la historia de España es el fracaso de no haber conseguido una homogenización del país, sino que en última instancia es el triunfo de una diversidad que ha existido socialmente, muy arraigada, que ha habido programas homogenizadores que han intentado acabar con ella y no lo han conseguido, y que además, y esto es curioso y es una reflexión que yo planteo en el libro, es que la gente ha convivido con esta diversidad de una forma bastante natural. Es decir, no ha creado grandes conflictos intercomunitarios en la península ibérica, independientemente, por supuesto, de los religiosos, porque evidentemente España tiene una exclusión de judíos y de moriscos, pero independientemente de esto, que crea una homogeneidad religiosa durante 3 siglos en nuestro país, y que sin embargo en los últimos 50 años esta homogeneidad de un país única y exclusivamente católico ha desaparecido sin que apenas nos hayamos dado cuenta. Pues vamos a